Me encuentro aquí, en la Universidad Nacional, donde se han forjado presidentes, alcaldes, periodistas, abogados y uno muy especial que es conocido como el Gran Colombiano, la risa de nuestro país, Jaime Hernando Garzón Forero. Quiero contar su historia y por qué causó tanto en Colombia. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz negra canela escuchar. Me encuentro en la Facultad de Derecho, donde Jaime Garzón estudió y presentó su tesis para él graduarse como abogado, donde no fue aceptado. Jaime Garzón nació el 24 de octubre del año 1960, hijo de Félix Garzón y Ana Daisy Forero. Es el tercer hijo de 4 hermanos, cuyos nombres son Jorge, Alfredo y Marisol Garzón. Jaime Garzón estudió en el Colegio Sócrates masculino y fue pasado al seminario de Nuestra Señora de la Paz, donde fue expulsado, y él pasó al Colegio La Normal, donde hizo pasantías como docente. Ahí él conoció a Inés Mamela, una profesora que le enseñó a leer, a conocer Colombia y a culturizarse y a darle un paso a Colombia. Como estamos aquí en la Facultad de Derecho, me dio un gusto ver cómo Jaime Garzón, él aquí mismo, despertó ese interés por la política, por comunicarse y querer ayudar a nuestro pueblo. Problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Jaime Garzón también estudió en el SENA. Jaime fue trasladado al SENA de Barranquilla, donde estudió ingeniería de aviación. Jaime Garzón, él decía de que le apasionaban los aviones, pero no. Él, al estudiar eso, se dio cuenta de que había un mal manejo de educación, no habían aviones para prácticas, no había buena alimentación y los docentes no enseñaban bien. Jaime presentó su protesta y fue tomado, pero con la condición de que él no volviera al SENA. Yo siento de que, tal como yo estaba investigando, no salía nada. No vi información de él ni su nombre. ¿Será porque el mismo director de esa sede pidió de que Jaime Garzón no reciba un título, no esté guardado en nuestra biblioteca del SENA? En sí, eso me hace pensar qué punto el SENA llegó para quitar la risa de nuestro país, para darnos un ejemplo. Si Jaime Garzón luchó para darnos una buena docentería en el SENA, hay que tomárselo a pecho porque él pidió materiales para practicar. Él pidió buenos docentes y una buena alimentación en la sede. Bueno, Garzón, ¿y usted no le da temor de que lo tomen en serio? Sí, y mucha gente va a creer que esto es en serio. De pronto, ¿no? Yo no sé si en la historia del mundo existe alguien que haya llegado a la presidencia por mamar gallo. Creo que Barco nunca supo que llegó a la presidencia y nos mamó gallo. Pero sabiendo que es mamando gallo, eso sí no es sabido. ¿Cómo fue que Jaime logró ser alcalde menor de San Juan de Sumapaz, cuando la Universidad Nacional fue cerrada por protestas y por los estudiantes desaparecidos, que es otra historia que deberíamos hablar algún día? Jaime buscaba trabajo y logró entrar a la candidatura electoral de Andrés Pastrana como agente de giras, pero luego pasó el secuestro del candidato por Pablo Escobar. Lo que pocos conocen es que Jaime intervino en el secuestro de Pastrana, diciendo que también se lo tenían que llevar a el mismísimo Garzón, ya que su justificación fue que él era director de giras de Andrés. También después el candidato fue liberado y ganó las elecciones, siendo el primer alcalde de Bogotá por elección del pueblo, y como agradecimiento Pastrana le otorgó la alcaldía de San Juan de Sumapaz, que de paz no tenía nada. Soy aburridísimo. No era aburridísimo. ¿No? Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Garzón, ante su
nombramiento como alcalde. Él, al ver cómo estaba San Juan de Sumapaz, él instaló carreteras, llevó la electricidad, llevó el acueducto y canales sanitarios para el pueblo. Él era en sí el mejor alcalde que pudo haber tenido ese pequeño pueblo. Pero hubo un rumor que decían que Garzón estaba creando un burdel en San Juan de Sumapaz. La alcaldía le pidió explicaciones sobre este rumor y lo único que él dijo fue: las únicas putas son las putas FARC. Con eso Garzón se hizo enemigos con la guerrilla y también con la política, porque aquí en Colombia hay mucho codo, hay mucho celo en la política, y en las elecciones del 90 para elegir la presidencia a Garzón no pudo abrir una de las mesas de votación de San Juan de Sumapaz, ya que la otra mesa quedaba 3 horas en caballo de la primera mesa que él abrió, y tan solo por eso lo destituyeron de su cargo como alcalde menor de San Juan de Sumapaz. Obviamente él pidió que lo entendieran, que la mesa quedaba 3 horas en caballo de la primera, pero ellos no decidieron aceptar. Así que él entendió todo y los demandó por destituirlo injustamente. Años después, en 1999, él fue restituido de su cargo como alcalde menor de Sumapaz, y el presidente de ese entonces, el anterior alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, tuvo que restituirlo, y así fue como Garzón respondió a esto. Siendo alcalde mayor de Bogotá, hice grandes obras: el puente de la 92, el relleno de Doña Juana, la troncal Caracas y la destitución de Jaime Garzón como alcalde menor del Sumapaz. Hoy, 10 años después, se ven las obras. El puente se cayó, el relleno se derrumbó y me toca restituir a Garzón al cargo de alcalde menor por orden del Consejo de Estado. En los años 90, Jaime contribuyó y colaboró en la traducción de lenguas indígenas para la Constitución del 91. A Jaime le llamó la atención cómo los indígenas tenían traducido uno de nuestros artículos, el artículo 12, donde hablaba de violencia, asesinatos y secuestros, pero ellos lo colocaron como en el pedazo 10.2, que habla: nadie puede llevar a su corazón a nadie, por encima de nadie, importando lo que diga, piense o hable diferente. A Jaime le llamó mucho la atención este pedazo, la cual él contribuyó para reemplazar la Constitución de 1886 para la nueva del 91. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, que nos aprendamos: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Al ser destituido de su puesto como alcalde de San Juan de Sumapaz, pasó meses sin encontrar un trabajo y entró al proyecto de traducción de lenguas indígenas, pero también le llegó una propuesta de aparecer en un nuevo programa llamado Su Sociedad, la cual él se negaba por inseguridad. Garzón recibió la propuesta de ser acompañado de una presentadora que él mismo podía elegir, y él eligió a Lucía Dávila. Imagínate que estoy como ese comercial que... Ay, Luis. Comerciales. Ay. En el show de Luis. Yo no entiendo uno por qué viene a estas fiestas. Siempre que uno llega a estas fiestas, primero no se puede hablar, segundo está lleno de gente. El club de los lambones, el club de los que no, yo no entiendo. Si siempre hablamos, ¿para qué tenemos? Haciendo es que relaciones públicas. Mira, por ejemplo, ese tipo que está parado allá, ¿sí lo has visto? Ese que está allá parado allá. Sí. Me cae requete mal y además es de un ridículo. Luis, por favor. Qué sorpresa encontrarte aquí. Encantada. Ay, música folclórica. Eso sí que me gusta. Ay, bailemos, Pili, ¿sí? Luis, no creo que sea el momento para bailar. Bailemos. Esa música no es de bailar, Luis.
Un aguardiente. Uy, pero mira cómo me estás estropeando. Cuac Noticiero fue uno de los siguientes programas televisivos que participó Garzón ante su crítica y humor político que causó polémica en Colombia. Dio vida a los personajes Ernesto Eli, Gordo Frodo, Cínico Caspa, Dioselina Tibana, Heriberto de la Calle, John Lenin, Inti Drauz y Carlos Mario Sarmiento Ganinsky, que nos explicaron con agallas y sin pelos en la lengua las irregularidades políticas y sociales de nuestro país. Atención, mucha atención. La delegación colombiana en las cumbres presentó una vez más su gran espectáculo musical. Veamos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Pero a la amenaza más seria vino el máximo dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, el jefe paramilitar Carlos Castaño. En los años de 1998 a 1999, el tema de la liberación de los secuestrados en el país aumentó la tensión política hasta el punto de que el presidente Andrés Pastrana vetó la entrada del sacerdote alemán Benjamin Stelling a Colombia, argumentando que su gestión da propaganda internacional a la guerrilla. Tanto el sacerdote como el propio Garzón trabajaron de la mano en la misma temática y autorizados oficialmente por el zar antisecuestros. En ese tiempo, 2 personas defensores de derechos humanos que trabajaron con ellos fueron asesinados en la tarde del 12 de agosto de 1999. Garzón rindió la que sería su última entrevista al canal peruano América TV, donde hacía un llamado a la paz. Parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. El tema es amplio, de repente es difícil encontrarle alguna razón. Aquí llevamos 42 años en el tema y no hemos podido arreglarlo. Difícil que podamos arreglarlo en una conversación. Pero no, a mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay 2 sectores, que los 2 sectores están minados por dineros de narcotráfico, que los 2 sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. En ese punto, ¿qué papel cumplen las fuerzas paramilitares que están, creo que al mando del señor Carlos Castaño? Esta gente, ¿a quién responde? ¿Quién los financia? ¿Quién determina que estos señores actúen, que asesinen a los guerrilleros, que los persigan? Parece ser que los militares y los hacendados y los finqueros y algunos narcotraficantes, algunos militares, algunos hacendados y algunos finqueros entendieron que el gobierno no podía combatir la guerrilla. Entonces se asociaron y buscaron formas de financiación, entre las que está el narcotráfico, y tienen ejércitos privados. Los ejércitos privados son paramilitares, en que de aquí a allá no puede haber guerrilla, de acá no puede haber guerrilla, y cada dueño de lote, cada dueño de finca paga una cuota por el derecho a permanecer ahí, bajo el cuidado de ese ejército privado. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado financia la guerrilla. ¿Ve dónde empieza uno allá a esclarecer más el problema? ¿Ve quién consume lo que producen los narcotraficantes? Los Estados Unidos. Ahí está. ¿Sí ve que ya más o menos? Jaime fue advertido que lo iban a matar. Garzón se comunicó con un abogado que tenía como cliente a un ex paramilitar ubicado en la cárcel La Modelo para lograr comunicarse con Carlos Castaño y parar la orden de asesinato hacia él y arreglar el problema. El día 13 de abril del año 1999, Jaime Garzón fallece a la hora 5:45 de la mañana, recibiendo 5 disparos donde 2 impactaron en su cabeza, 1 en el cuello y 2 en el asiento de copiloto. Ese día falleció la risa de Colombia.